Los usos paisajísticos, vamos a distinguir entre las plantas de exteriores y de interiores, ¿sí? Acá tenemos potenciales usos durante que nosotros podemos elegir. Por ejemplo, las plantas exteriores se utilizan para decorar ambientes externos, como los jardines, los patios, los espacios verdes, los parques, las plazas. Cada vez es mayor la tendencia de utilizar plantas nativas, esto que les decía hace un ratito, las plantas nativas, las plantas xerófitas, que son las plantas que necesitan poca cantidad de agua. Esto va teniendo cada vez más uso debido a que cuesta mucho adaptar a las plantas exóticas a otro espacio. Entonces necesitamos de riego, cambiarles las estructuras de suelos. Acá yo en Neuquén tengo suelos muy áridos, tenemos climas muy secos, entonces siempre requerimos, si traemos plantas exóticas, necesitamos poner sí o sí riego. Es un área, un lugar donde nosotros tenemos 200, 300 mililitros de lluvia por año, entonces sí o sí necesitamos poner riego por aspersión o riego por goteo. Necesitamos del uso del riego, sí o sí. También necesitamos modificar las estructuras de los suelos porque tenemos suelos muy áridos, muy arcillosos, entonces con poca materia orgánica necesitamos modificar. Todo eso es costo, todo es plata. Entonces, por eso es que la tendencia a utilizar nativas es cada vez más propicia y se usa cada vez más. Muchas especies se eligen por su follaje decorativo, que pueden alcanzar coloraciones distintas según en la época del año, ¿sí? Pueden estar verdes totalmente en verano, en primavera empiezan a surgir las hojas, en verano están totalmente verdes y en otoño se ponen totalmente rojas por una cuestión hormonal y después se quedan sin follaje. Entonces van a tener diferentes follajes y diferentes coloraciones. O también las podemos elegir estamos hablando de los usos que le vamos a dar, ¿no? Por una cuestión de fragancias, ¿sí? Las podemos elegir, entonces, por cuestiones del mantenimiento, por cuestiones del cambio de colores que me va a dar en mi jardín, por el aroma que me va a representar. Y bueno, cada uno elige las plantas como por lo que más le guste, pero siempre hay que darle un uso, ¿sí? Las variables más importantes a tener en cuenta es la capacidad de la especie de sobrevivir en la época desfavorable. Esto que hablábamos de las nativas. O sea, las nativas no necesitan que la cuidemos, ¿sí? No necesita que nosotros tengamos ninguna protección con ellas. En la época desfavorable, que generalmente es el invierno, acá en el sur son muy drásticos los cambios climáticos. En verano hace mucho calor y en invierno hace mucho frío, entonces hay que estar cuidándolas, ¿sí? Y después tenemos las plantas de interior, que se emplean en la ornamentación de espacios interiores, como los hogares, los comercios, las instituciones públicas. Las plantas interiores no son capaces, salvo alguna de algún clima no son capaces de sobrevivir al aire libre, porque no soportan las bajas temperaturas generalmente. La mayoría de las plantas viven en el interior de nuestros hogares, pero ¿de dónde vienen? Son plantas exóticas que vienen de zonas tropicales, ¿sí? O subtropicales, donde el clima en esas zonas tropicales tiene mucha humedad y mucha temperatura. Por eso es importante que si nosotros tenemos plantas adentro de nuestra casa, donde yo adentro de mi casa mantengo una temperatura más o menos estable durante todo el año, porque en verano apago los calefactores, pero en invierno los prendo, mantengamos también la humedad en las plantas. Es importante que le mantengamos la humedad, porque imagínense que esas plantas vienen de zonas tropicales y nosotros con el calefactor lo que hacemos es ponerlas totalmente en un ambiente seco.
Entonces es importante que las humedezcamos. Yo tengo un rociador con agua y todo el tiempo las estoy humedeciendo para darle la humedad que ellas requieren. Entonces, hablábamos de las plantas, del uso paisajístico de las plantas de interior. Imagínense que esas plantas exóticas que están adentro de nuestros hogares tienen en su lugar de origen un suelo totalmente con sustratos llenos de nutrientes. Entonces hay que darles macetas con nutrientes. Tienen temperatura cálida, que es la que todos tenemos gracias a los calefactores, pero tienen humedad. Entonces, recuerden esto de darles estas características si quieren que las plantas del interior estén lindas. Los requerimientos ambientales, que es esto que venimos hablando de las plantas, que las plantas necesitan, ¿sí? Siempre hay que tratar de volver al lugar de origen. Por eso es importante saber de dónde viene la planta, cuál es su lugar de origen. Las plantas son seres vivos que tienen un desarrollo que se ve favorecido o afectado según el ambiente donde está, ¿sí? Es decir, que frente a cualquier modificación en el medio donde está, aumentan o disminuyen su tamaño, o aumentan o disminuyen su cantidad de hojas, o su coloración, o se ven las más lindas o más feas, pero el ambiente donde están insertas es muy importante. Cuando hablamos de ambiente, hablamos de la humedad, de la temperatura y del suelo y de la luz, ¿sí? Para que se desarrollen bien, necesitan sí o sí tener los requerimientos ambientales que tenían en su lugar de origen, o si están adaptadas acá, bueno, buenísimo, pero es como que necesitaron transitar un tiempo de adaptación para que nosotros no tengamos que darle esos requerimientos. Con respecto a la luz, tenemos plantas de sol directo que necesitan para sobrevivir una luz en cantidades elevadas, o sea que las pongamos al sol sí o sí, con una intensidad elevada, y estas especies pueden estar ubicadas a pleno sol, ¿sí? Sin que tengan ningún tipo de daño o perjuicio. Después tenemos las plantas de semisombra, o algunas personas le dicen sol indirecto, pero es lo mismo. Estas especies necesitan interponer una barrera que filtre la luz del sol, ¿sí? O sea, no luz directa. Y después tenemos las plantas de sombra que viven a la sombra abajo de un árbol o que están no reciben la luz directa en ningún momento, ¿sí? Para que ellas sobrevivan necesitan luz muy baja y se han adaptado a ese tipo de luz. Después tenemos, con respecto a la humedad, en función de los requerimientos hídricos, las plantas tienen diferentes tipos de nombres. Se llaman hidrófitas cuando presentan altos requerimientos de agua, ¿sí? Por ejemplo, las plantas acuáticas o las que viven sumergidas totalmente o parcialmente en el agua. Después están las mesófitas, que presentan requerimientos intermedios de agua, que esas son la mayor cantidad de plantas que nosotros conocemos. Tienen temperaturas promedios, no son ni muy altas ni muy bajas, y los suelos tampoco son muy ricos, pero en cuanto a nutrientes, pero necesitan estar húmedos los suelos, pero no encharcados, ¿sí? Entonces, sí necesitan de la humedad de la tierra, pero no encharcarse, porque encharcados ya serían las hidrófitas. Y después están las xerófitas, que son plantas adaptadas a vivir en un ambiente muy seco, que son estas que tenemos acá en Neuquén. Nosotros acá tenemos muchas plantas nativas que son xerófitas, porque nuestro ambiente natural es así. Entonces tenemos plantas autóctonas acá, pero son xerófitas. Acá la adaptación a condiciones de los suelos
son suelos muy secos y con temperaturas a veces muy altas o muy bajas, porque son altas durante el día y bajas durante la noche. Con respecto a las temperaturas las plantas suelen sobrevivir siempre entre 0 y 45 grados, ¿sí? Esa es el promedio y lo ideal de las plantas es entre los 18 y los 25. Piensen que si una planta está bajo cero, por supuesto que hay muchas plantas que sobreviven y generalmente son las plantas leñosas, porque bueno, están protegidas dentro de esa corteza que tienen, pero las plantas herbáceas, muchas plantas herbáceas, no toleran el congelamiento. Si están bajo cero, muchas plantas mueren por congelarse sus células. Y si están a más de 45 grados, también. Todos los vegetales se paralizan, todas las funciones se paralizan y las plantas muchas veces se mueren y hasta por deshidratación o por falta de funciones vitales. Entonces, cuando hay plantas que se llaman con respecto a las temperaturas, tienen dos clasificaciones, son las euritermas, que sobreviven a un amplio rango de temperaturas, se toleran esa amplitud térmica que tenemos, y después están las estenotermas, que sobreviven a un rango de temperaturas muy bajas, ¿sí? O sea, necesitan sí o sí estar con temperaturas en climas cálidos generalmente, y es ahí donde sobreviven. Con respecto a los suelos, uno de los factores es uno de los factores más importantes porque justamente es su fuente de nutrición, ¿sí? De donde las plantas absorben las fuentes de minerales, y también es muy importante porque es su soporte, ¿sí? El soporte donde está sostenida la planta. Acá hay factores que influyen en el suelo, que por ejemplo el pH, ¿sí? El pH va desde 0 a 14 y el pH neutro es 7, que es más que nada donde sobreviven las plantas. Hay algunas plantas que soportan suelos más ácidos, otras más alcalinos, pero siempre están en un rango entre 6 y 8, no más que eso, ¿sí? Pero generalmente la mayor cantidad de plantas son de pHs neutros. Acá me falta una parte de la diapositiva que no sé por qué falta. Ahí.